Bueno amigos, me tomo la libertad de hacer un mini tutorial de soldadura con estaño para los amigos que van a seguir el preparatorio de domótica en el canal de Cayetano. Yo no fui capaz de hacer una buena soldadura hasta que no entendí bien la teoría. ¿Puede haber teoría en esto? Pues sí, también hay un poquito de teoría. Se trata de distinguir lo que es el calor y lo que es la temperatura. Para que el estaño funda es necesario aplicarle calor para que aumente su temperatura. Entonces nosotros podemos aplicar calor de dos formas. Podemos aplicar calor de manera lenta, de modo que la temperatura vaya subiendo lentamente, o podemos aplicar calor de forma rápida, que la temperatura aumente rápidamente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia puede suponer el quemar o no quemar una pieza. Mirad, el plástico funde a unos 80 grados de temperatura y el estaño a más de 200. Entonces, para que funda el estaño, yo tengo que poner el metal a la temperatura de fusión del mismo. Y el estaño fundirá. El estaño se pegará bien al cobre del cable si el cobre del cable ha adquirido la temperatura suficiente. Ahora bien, si nosotros este mismo calor lo aplicamos lentamente, vamos a necesitar mucho más tiempo para que el cobre adquiera la temperatura de fusión. Con lo cual, esta temperatura, como el calor lo estoy dando poco a poco, da tiempo a que se difunda y que partes que no nos interesan, como el plástico, aumenten también la temperatura y terminemos quemándolo. Va a depender de la masa de la punta de tu soldador, de la potencia de tu soldador, de la masa de la pieza que vayamos a soldar. ¿Por qué? Porque si tenemos esta pieza que tiene mucha masa y queremos darle temperatura rápido, necesitaremos tener un soldador con mayor potencia. No obstante, cada cual elige la potencia del soldador y se acomoda a una forma de trabajar. Quiere decir, aprendemos a trabajar con más o menos vatios, con más o menos velocidad, a medida que tomamos destreza. Así, hay gente que con soldadores pequeños, como me ocurre a mí, como tardo tiempo en aplicar el calor necesario para que aumente la temperatura, termino quemando la pieza, y hay gente que con soldadores más grandes, como da mucho calor muy rápido, son capaces de quemar las piezas, pues se demoran al hacer la soldadura. Volvemos a la teoría. Mirad, si nosotros tenemos aquí que vamos a soldar 3 terminales a una placa, nosotros antes de soldar, antes de fundir el estaño para que el estaño agarre bien y no haga una soldadura fría, necesitamos que estén a buena temperatura 3 elementos. El primero, la pista que vamos a soldar. Lo segundo, el terminal que vamos a soldar. Y lo tercero, el estaño que tiene que fundirse. De ese modo, si nosotros aplicamos justo temperatura en la unión de el terminal con la placa, bastará, cuando estos adquieran la temperatura adecuada, que nosotros acerquemos el estaño para que el estaño funda y se difunda en la pista uniendo el terminal. Vamos a repetir el proceso y vamos a hacerlo lento, aunque me queme, aunque queme la pieza. Me da igual, es que quiero que veáis. Pongo estaño
en la punta del soldador. Esto me va a ayudar a que el calor se difunda, como está, a que empape, se puede decir, ¿no? A que haya un contacto, buen contacto entre la pista, el terminal y la punta del soldador. Fijaros, pongo el calor, arrimo el estaño, retiro el estaño, retiro el soldador y ha quedado una buena soldadura. La buena soldadura es la que no hace bolas, la que se difunde bien, la que coge este aspecto cóncavo y brillante. Eso sería una buena soldadura. Repetimos el proceso. Fijaros que lleva un orden. Aplicamos calor, esperamos, soltamos el estaño, retiramos el estaño, retiramos el soldador. Ese es el proceso. Acerco, retiro, retiro. Y con eso obtenemos estas buenas soldaduras. Ni que decir tiene que no es lo mismo soldar un componente a una placa que soldar, por ejemplo, dos cables. Cambiará la forma en que lo hacemos, pero básicamente tenemos preestañado el cable. Aplicamos estaño de sobra en la punta del soldador. Y ahora lo único que nos hará falta será destreza y pulso para que estas dos cosas se unan. Y ya estarán unidos. Dependiendo de cada caso, utilizaremos una técnica u otra, pero básicamente siempre es igual. Asegurarnos de que las piezas que se tienen que unir, la pista y el terminal, o los dos cables y el estaño, estén a buena temperatura, suficiente como para fundir ese estaño. Otro ejemplo. Ahora tenemos un terminal más largo, pero el proceso es el mismo. Ponemos estaño en la punta del soldador para que difunda bien el calor. Ponemos el soldador justo donde se une la pista y la patilla, arrimamos y como llevaba mucho tiempo, pues se ha soldado en un segundo. Mirad, tiempo real, ¿eh? Estaño en la punta, colocamos, retiramos. Fijaros qué fácil. A poco que repitáis esta operación, algo así como 1000 o 2000 veces, las soldaduras irán saliendo cada vez mejor. ¿Lo veis? Brillante, redonda, que no se hace una bola, que se pega, que difunde. No es ni mi soldador, ni que las piezas, ni mi estaño, no hay nada especial. Lo único especial es la técnica. Y la repetimos por última vez y vamos a dar por concluido este pequeño tutorial. Repito el proceso. Lo voy a hacer lento. Estaño en la punta para que difunda bien el calor. Coloco, retiro. ¿Vale? Tenemos que procurar que esto no se mueva. Repito despacio. Coloco, acerco, retiro y queda bien soldado. Si yo me demoro, puedo quemarlo. Por eso tiene que estar a buena temperatura el soldador, esté bien caliente. Y que cuando yo vaya a soldar, cuando yo arrime el estaño, yo esté seguro que tanto el terminal como la pista tienen suficiente temperatura como para que funda el estaño. De ese modo, fijaros que yo doy calor al cable y sin embargo yo no pongo aquí el estaño, yo lo voy a poner en el propio en el propio cobre, y tocando el propio cobre se me funde, señal de que este cobre ya está a la temperatura de fusión adecuada. Por eso el estaño se difunde en el cable. ¿Lo veis? Y nos quedarán soldaduras siempre perfectas.
Es cuestión de adquirir la práctica, tener la destreza y poquito a poco irán saliendo. Chao, compañeros.